Ya no eres mi padre, eres solo una carga que tenemos que soltar. Esas fueron las palabras, no las gritó. Mi hija Marta las susurró con una calma terrible, allí, de pie, al borde del acantilado. El viento del Cantábrico nos golpeaba la cara, pero yo no sentía el frío que calaba los huesos. Solo sentía cómo esas palabras, afiladas como el cristal roto, se clavaban en el lugar donde antes latía el orgullo de un padre. Las dijo con la misma serenidad con la que uno se deshace de un mueble viejo, que ya no encaja en la nueva decoración del salón. Y en ese preciso instante, con el rugido del mar de fondo, supe que la casa que había construido con mis propias manos ya no era mi hogar. Comprendí que el hombre que la crió ya no era su padre, era, simplemente, un obstáculo en su camino. Mi nombre es Julián, tengo 82 años. Nací y he vivido siempre en este pequeño pueblo de la costa de Asturias, un lugar donde el mar ruge con una fuerza antigua y la tierra es dura, pero siempre honesta con quien la trabaja. Fui carpintero durante más de 50 años. No un carpintero de muebles finos y lacados, de esos que aparecen en las revistas, sino uno de los que levantaban casas desde los cimientos. Un hombre que sabía leer la veta de una viga de roble, como si fuera la palma de una mano, entendiendo sus nudos, su fuerza, sus debilidades. Mis manos son un mapa de mi vida, llenas de cicatrices profundas y callos que el tiempo ha pulido. Cada marca es el recuerdo de un hogar asegurado contra el viento y la lluvia. Conocí a mi Elena en la fiesta del pueblo, una noche de verano en la que el aire olía a sal, a hierba mojada y a sidra recién escanciada. Bailamos una sola pieza, una de esas melodías lentas que se tocan al final de la verbena, y en esos 3 minutos, supe que pasaría el resto de mi vida intentando que esa pieza no terminara nunca. Su risa era como el sonido de los guijarros que arrastra la marea. Nos casamos un año después, en la pequeña iglesia de piedra del pueblo. No teníamos nada, salvo la fuerza de nuestra juventud y la promesa que nos hicimos mirándonos a los ojos, una promesa silenciosa que valía más que cualquier contrato firmado ante notario. Era la promesa de construir un mundo juntos. Le dije, te construiré una casa, Elena, una casa tan fuerte como mi amor por ti, con vistas al mar que nos vio nacer. Y cumplí mi palabra. Durante 2 largos años, cada hora que no pasaba en el taller de otro, la pasaba en nuestro pequeño terreno. Corté la madera de castaño con mis propias manos, la traté con aceite de linaza hasta que brillaba con el color de la miel al sol. Clavé cada tabla, ajusté cada viga, y levanté, con el sudor de mi frente, las paredes que nos cobijarían del mundo. Cada clavo era un pensamiento para ella, cada viga un pilar de nuestro futuro. Fue el trabajo más duro y más hermoso de toda mi existencia. Un poema escrito con madera y esfuerzo. Recuerdo perfectamente el día que terminamos el tejado. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de naranjas y morados. No había muebles, ni ventanas, ni puertas. Solo el esqueleto de nuestro sueño. Nos sentamos en el suelo de la habitación principal, agotados pero felices, y vimos el atardecer a través del hueco de la ventana. Elena apoyó su cabeza en mi hombro, su pelo olía a serrín y a campo, y me dijo en un susurro, Julián, esto no es una casa, es el corazón de nuestra familia. Y sus palabras se quedaron grabadas para siempre en la memoria de aquellas paredes, dándoles un alma que ningún arquitecto podría haber diseñado en sus planos. Y lo fue, aquella casa se convirtió en el corazón de todo. Allí nació Marta, nuestra única hija, una mañana de primavera, en la que los cerezos del jardín estaban en flor. Sus primeros pasos, torpes y decididos, los dio sobre el suelo de madera que yo mismo pulí hasta dejarlo liso como la superficie de un lago en calma. Sus risas infantiles rebotaban en las paredes que yo había levantado, llenando cada rincón de una alegría que creíamos eterna. Sacrifiqué mucho por ella, más de lo que nunca supo. Quería que tuviera oportunidades que yo ni siquiera había soñado, que su mente volara más lejos de lo que mis pies nunca podrían llevarme. Vendí mi pequeño taller personal, el que había montado en el bajo de la casa, y con él las herramientas que había heredado de mi padre, piezas de acero y madera que habían pasado de generación en generación. Lo hice sin dudarlo para pagarle la universidad en la ciudad. Quería que estudiara, que se convirtiera en alguien importante. Elena y yo nunca nos arrepentimos de esa decisión. Verla con su título universitario en la mano, con su vida hecha y un futuro brillante por delante, era nuestra mayor recompensa. Creíamos que habíamos construido algo más sólido que una casa,
una vida para ella, pero a veces los cimientos que uno cree más fuertes son los primeros en agrietarse. Pero Elena se fue hace 5 años, el cáncer se la llevó en silencio, como la marea baja se retira de la orilla sin hacer ruido, dejando la playa vacía y fría. Su enfermedad fue una sombra que se extendió lentamente por nuestra casa, apagando la luz poco a poco. Antes de irse, en la cama que yo mismo había construido para nosotros, me apretó la mano, esa mano áspera que yo había usado para construir nuestro mundo, y me susurró con el último aliento que le quedaba. No dejes que te quiten la dignidad, Julián. Pueden llevarse todo lo material, pero no dejes que te quiten quién eres. En ese momento, ciego por el dolor, no entendí la profundidad de su advertencia. Ahora la entiendo con una claridad que me desgarra el alma. Marta se casó con Ricardo, un hombre de ciudad con la mirada calculadora de quien siempre está midiendo el valor de las cosas y las personas, y con las manos demasiado suaves, unas manos que nunca habían conocido el peso de una herramienta ni la textura de la madera. Se mudaron a la ciudad, pero empezaron a venir más a menudo después de que Elena muriera. Al principio, en mi ingenuidad, pensé que lo hacían por preocupación, para que no me sintiera solo. Pronto descubrí que su interés no estaba en mí, sino en la casa. En el terreno. En las vistas al mar que tanto amaba Elena. Su presencia no traía consuelo, sino una inquietud que se me instalaba en el pecho. Empezaron a hablar en voz baja, cuando creían que la sordera de la edad me impedía oírlos. Palabras frías como piedras de río, llegaban hasta mí. Potencial turístico. Inversión inmobiliaria, reformar por completo. Miraban mi casa, la obra de mi vida, no como el corazón de una familia, sino como un activo en un balance, una cifra en una cuenta bancaria. Dejaron de mirarme a los ojos. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar, una pieza de mobiliario antiguo que estorbaba sus planes de futuro, un guardián de unas ruinas que ellos querían demoler para construir sobre ellas un negocio. El calor del hogar se fue desvaneciendo con cada una de sus visitas. Les oía discutir en la cocina, el lugar donde Elena preparaba el guiso los domingos. La voz de Ricardo, siempre impaciente, afilada. No podemos esperar para siempre, Marta. Este sitio vale una fortuna, no podemos dejar que se pudra con él dentro. Y la voz de mi hija, mi pequeña Marta, respondiendo con un cansancio frío que me helaba la sangre. Ya lo sé, Ricardo. Pero este es tarudo. No entiende que su tiempo ya pasó, que este ya no es su mundo. Su tiempo ya pasó. Esas palabras resonaban en las paredes, en mi cabeza, en el silencio de las noches. Mi tiempo. Como si la vida fuera un producto con fecha de caducidad. Yo no decía nada. ¿Qué podía decir un viejo carpintero frente a sus planes de progreso? El silencio se convirtió en mi único refugio, mi armadura. Me sentaba durante horas en el porche, en el banco de madera que construí para Elena el día de nuestro 20º aniversario, y miraba el mar. Acariciaba mi anillo de bodas, liso y gastado por décadas de trabajo y de caricias, y recordaba su voz, su risa, su advertencia. La tensión crecía cada día, como una humedad invisible que se filtraba por las paredes de la casa, enfriando el calor del hogar que una vez fue nuestro santuario, y que ahora se sentía como una prisión. Esta casa ha visto tanta vida, ha escuchado los llantos de un bebé, las risas de una niña, las promesas de 2 enamorados y el silencio de un hombre viudo. Me pregunto cuántas historias podrían contar las paredes de vuestros hogares, cuántos secretos guardan. Contadme, ¿desde qué ciudad estáis viendo mi historia hoy? Me gusta leer cada comentario e imaginar vuestras vidas. Y si mis palabras os llegan al corazón, por favor, suscribíos al canal para que más historias como esta no caigan en el olvido. Porque a veces, el silencio de un anciano esconde un grito que nadie en el mundo quiere oír. Mis días se volvieron una espera silenciosa. Observaba cómo medían las habitaciones con la mirada, cómo criticaban la madera que yo había elegido con tanto esmero, cómo hablaban de tirar tabiques que para mí eran fronteras sagradas de nuestra memoria. Cada comentario era una pequeña humillación, una gota de veneno que caía lentamente. Dejaron de llamarme papá, empecé a ser Julián, o a veces, simplemente, él. Me sentía como un árbol viejo en mitad de un campo que van a urbanizar, una molestia que retrasa lo inevitable. Mi presencia les recordaba un pasado que querían enterrar cuanto antes para poder construir encima su futuro de cemento y cristal. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un territorio extraño. Cambiaron algunos muebles de sitio sin consultarme,
guardaron en cajas las fotografías de Elena y mías que había en la repisa de la chimenea. «Para que no cojan polvo, papá», dijo Marta sin mirarme mientras guardaba en una caja de cartón la imagen de nuestra boda. Estaban borrando nuestra historia, limpiando el escenario para los nuevos dueños. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de mi vida que me arrancaban, una parte de Elena que moría por segunda vez. Y yo seguía en silencio, observando cómo mi mundo se desmantelaba pieza a pieza, con la misma precisión con la que yo lo había construido. La soledad en compañía es la más cruel de todas. Me sentaba a la mesa con ellos, y era como si una pared de cristal nos separara. Hablaban de sus planes, de sus amigos, de un mundo que ya no era el mío, y sus voces llegaban como un murmullo lejano. A veces, Marta me preguntaba si quería algo, pero lo hacía con el tono de quien cumple con una obligación, no con el cariño de una hija. Sus ojos pasaban por encima de mí, como si yo fuera transparente. Comprendí que ya no me veían. Veían a un anciano, un problema, una firma que necesitaban en un papel. La comida se me hacía una bola en la garganta. Una tarde, mientras estaba en el porche, vi a Ricardo hablando por teléfono en el jardín. Caminaba de un lado a otro, nervioso, gesticulando. El viento me trajo fragmentos de su conversación. Oí palabras como tasación, permisos de obra, desalojo rápido. No hablaba de una casa, hablaba de una operación comercial, y cuando se refirió a mí, no usó mi nombre, dijo, el obstáculo. Me quedé inmóvil, sintiendo el sol en la cara pero con un frío glacial por dentro. Para mi yerno, yo no era una persona, era un problema logístico que había que resolver. El último obstáculo antes de cobrar el premio. Esa noche no pude dormir, me levanté y caminé descalzo por la casa a oscuras. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el suelo de madera. Podía sentir bajo mis pies cada tabla, cada veta. Esta casa estaba viva, respiraba con mis recuerdos. Me detuve frente a la puerta del dormitorio de Marta, el que ahora usaban ellos. Escuché sus respiraciones tranquilas, las de dos personas que duermen con la conciencia en paz. Y me pregunté en qué momento se había roto todo, en qué curva del camino había perdido a mi hija. En qué momento el amor se había convertido en un simple cálculo de beneficios y pérdidas. La ruptura definitiva llegó en un día gris de otoño, cuando el cielo se confundía con el color del mar embravecido. Marta y Ricardo me dijeron que íbamos a dar un paseo en coche, una excusa tan frágil que casi pude ver a través de ella. «Para que te dé el aire, papá», dijo mi hija con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nunca tenían tiempo para mí, nunca un gesto espontáneo. Aquella amabilidad repentina era una bandera de advertencia, un silencio que anunciaba la tormenta. Acepté sin decir nada, subiendo a la parte de atrás de su coche moderno y sin alma, sintiéndome ya como un pasajero en mi propia vida, un bulto que llevaban de un sitio a otro. Condujeron por la carretera de la costa, la misma que Elena y yo habíamos recorrido cientos de veces en mi vieja furgoneta, con las ventanillas bajadas y el olor a salitre llenándolo todo. Pero ahora, a través del cristal impoluto del coche, el paisaje parecía una postal lejana, una belleza que no podía tocarme. Las olas rompían con una furia blanca contra las rocas negras, un espectáculo de una fuerza salvaje que siempre me había hecho sentir humilde y vivo. Sin embargo, dentro del vehículo el silencio era tan denso y frío que ahogaba el sonido del mar. Era el silencio de las cosas que no se dicen, de las decisiones ya tomadas sin contar contigo. Era el preludio de un final. Detuvieron el coche en un mirador, uno de los más altos y solitarios de toda la costa. Un lugar de una belleza tan extrema como peligrosa, donde el viento aullaba sin descanso, y el acantilado caía a pico sobre el mar espumoso. Nos bajamos. El viento me golpeó la cara con la fuerza de una mano abierta, intentando robarme el aliento. Marta se ajustó el pañuelo en el cuello, Ricardo miraba el horizonte con la impaciencia de quien cumple un trámite desagradable. No estaban allí para admirar el paisaje. Me habían traído al borde del mundo para empujarme al vacío, aunque no necesitarían usar las manos para hacerlo. El abismo que querían que cruzara no estaba bajo mis pies. Fue entonces, con el rugido ensordecedor de las olas como única música de fondo, cuando empezaron a hablar. Marta comenzó, con la voz temblorosa de quien recita un papel mal aprendido. Me habló de mi salud, de mi soledad,
de lo mucho que se preocupaban por mí. Palabras vacías que el viento se llevaba tan pronto como salían de su boca. Ricardo, a su lado, no tenía tanta paciencia para el teatro. Su mirada era dura, directa, la de un hombre de negocios que va a cerrar un trato. Esperaba su momento para asestar el golpe final, para quitarse de en medio el último escollo que se interponía entre él y sus planes de futuro. Y el golpe llegó. Ricardo tomó la palabra, con una frialdad que helaba más que la brisa marina. Tenían un comprador para la casa. Un inversor extranjero que quería construir un hotel de lujo, un complejo moderno con piscina y vistas al mar. Hablaban de cifras, de oportunidades, de un futuro brillante. Mi casa, la que levanté con mis manos para Elena, reducida a un solar con potencial. Mi hogar, el corazón de mi familia, convertido en una simple mercancía. Escuchaba sus palabras y sentía cómo el suelo bajo mis pies, esa roca firme sobre el acantilado, comenzaba a desmoronarse, a convertirse en arena que se escapaba entre los dedos. Para mí tenían otra solución, una habitación en una residencia a las afueras de la ciudad. «Estarás mejor atendido, papá», dijo Marta, sin atreverse a mirarme a los ojos, fijando la vista en un punto indefinido del océano. «Tendrás médicos, actividades, gente de tu edad». Dibujaba un futuro de paredes blancas y horarios fijos, un lugar donde me apagaría lentamente, lejos del mar, lejos de mis recuerdos, lejos de todo lo que amaba. Me ofrecían una jaula cómoda y limpia a cambio de mi vida, de mi historia, del alma que residía en las paredes de mi hogar. Era una oferta generosa, según ellos. Para mí, era una sentencia de muerte en vida. Ricardo fue más directo, más cruel en su honestidad. «Es un gran negocio, Julián. Una oportunidad única para todos. No lo estropees con tu sentimentalismo de viejo». Sentimentalismo de viejo. Así llamaba él al amor, a la memoria, a la lealtad a una promesa hecha hacía más de 50 años. Para él, los cimientos de mi casa no estaban hechos de piedra y sudor, sino de un material inútil que no cotizaba en bolsa. Me miraba como si yo fuera un niño terco que se negaba a soltar un juguete roto, incapaz de comprender el valor real de las cosas. Y en su mirada no había rastro de compasión, solo el frío brillo de la codicia. Me negué, no grité, no supliqué. Simplemente, les miré a los ojos, primero a él, luego a ella, a la extraña que ocupaba el cuerpo de mi hija. Mi voz salió con una calma que no sabía que poseía, una calma forjada en la madera y en el silencio de largos años de trabajo. Les dije que esa era mi casa, la casa de Elena, que mi único deseo era morir allí, en el dormitorio desde donde se ve el amanecer sobre el mar, en el lugar donde había sido inmensamente feliz. Les dije que mi vida no estaba en venta, que mis recuerdos no tenían precio, y que no iba a firmar ningún papel. La cara de Marta se transformó. La poca paciencia que le quedaba se agotó como el agua en un cántaro roto. La máscara de hija preocupada se hizo añicos, y debajo apareció un rostro duro, frío, lleno de una ira resentida que llevaba mucho tiempo contenida. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con adoración infantil, ahora me miraban con desprecio. Y fue entonces cuando pronunció esas palabras, las que ya os conté al principio, las que se clavaron en mi alma para siempre. «Ya no eres mi padre, eres solo una carga que tenemos que soltar». No las gritó, las susurró, y su susurro fue más devastador que cualquier grito. No me empujaron físicamente, su crueldad fue más sutil, más profunda, más aniquiladora. Simplemente se dieron la vuelta, en un silencio absoluto que solo rompía el viento. Caminaron de regreso al coche sin mirar atrás, como si yo ya no existiera, como si mis palabras no hubieran sido más que el graznido de una gaviota. Se subieron, arrancaron el motor y se marcharon. Me dejaron allí, a mis 82 años, a kilómetros de casa, en un acantilado barrido por un viento que cortaba la piel, como si fuera un objeto inservible del que finalmente se habían deshecho para siempre. Me dejaron para que el frío, la soledad o la desesperación hicieran el trabajo sucio por ellos. Ese fue su modo de arrojarme por el acantilado. Me quedé allí, de pie, viendo cómo el coche se convertía en un punto minúsculo en la carretera hasta desaparecer por completo. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo las nubes de un color anaranjado y violeta, una belleza indiferente a mi dolor. El frío se hizo más intenso, calándome los huesos, pero el frío que sentía por dentro era mucho más terrible.
Era el frío del abandono absoluto, el frío de saber que para tu única hija ya no eres nada. Podría haberme derrumbado. Podría haberme sentado en el borde y dejarme llevar por la tristeza. El abismo a mis pies parecía casi una liberación, una forma de acabar con el dolor que me desgarraba por dentro. Por un instante, lo pensé. Cerré los ojos y solo veía la cara de decepción de mi hija, sus palabras resonando en mi cabeza. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, surgió un recuerdo. La imagen de Elena, en sus últimos días, apretando mi mano con una fuerza que ya casi no tenía. Su voz, un susurro débil pero firme, resonó en mi memoria con una claridad asombrosa. No dejes que te quiten la dignidad, Julián. Pueden llevarse todo lo material, pero no dejes que te quiten quién eres. Sus palabras fueron como un faro en la noche más oscura. Abrí los ojos. El mar seguía rugiendo, el viento seguía aullando, pero algo dentro de mí había cambiado. La desesperación se retiró como una marea baja, dejando en su lugar una extraña calma. Una claridad helada y afilada como un cristal. Ellos me habían dado por muerto, me habían borrado de su vida, me habían soltado como una carga. Y en ese momento, decidí que, para ellos, lo estaría. Sería un fantasma. Un fantasma que iba a reclamar lo único que le quedaba, no por venganza, sino por justicia. Me senté en una roca, respiré hondo el aire salado y sentí cómo una nueva fuerza recorría mi viejo cuerpo. No era la fuerza de la juventud, sino algo más antiguo y resistente, la fuerza de la dignidad. Ellos habían jugado su partida, habían mostrado sus cartas con una crueldad infinita. Ahora me tocaba a mí. Y yo, un viejo carpintero que conocía la paciencia de la madera y la importancia de unos buenos cimientos, iba a jugar la mía en silencio, con la precisión de un artesano. En ese silencio, abandonado por los míos, me pregunté cuántos otros silencios como el mío existen en el mundo, cuántos ancianos son tratados como muebles viejos que ya no combinan con la decoración. Si mi historia te acompaña en tu soledad, o te hace pensar, te pido que te suscribas a este canal. Hagamos que estas voces no se apaguen del todo, que el eco de nuestras historias sirva para que otros no tengan que caminar solos por el acantilado. Tu apoyo es un gesto que construye un refugio para la memoria, una viga que sostiene la dignidad de muchos. Empecé a caminar. Fueron las horas más largas y duras de toda mi vida. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano para mis piernas cansadas. El asfalto frío de la carretera se sentía duro bajo mis viejos zapatos. Pero cada paso era también un acto de resistencia, una afirmación silenciosa de mi existencia. No caminaba agachado, vencido por la pena. Caminaba erguido, con la espalda recta, como mi padre me enseñó a caminar. No caminaba hacia mi casa, porque sabía que ya no podría entrar, que quizás ya habían cambiado la cerradura. Caminaba hacia el pueblo, hacia la única persona en el mundo en la que podía confiar. El sol se ocultó por completo y la oscuridad me envolvió. La carretera de la costa, tan hermosa de día, se convirtió en un lugar solitario y amenazante. Las luces de los pocos coches que pasaban me cegaban por un instante y luego me dejaban en una negrura aún más profunda. Me dolían las rodillas, los tobillos, la espalda. Pero seguía adelante, impulsado por la imagen de Elena y por una determinación de acero que se había forjado en mi corazón. No pensaba en el dolor físico. Mi mente estaba ocupada trazando un plan, un camino para recuperar, no mi casa, sino el respeto que me habían robado. Llegué a la puerta de Antonio bien entrada la noche, exhausto, aterido de frío y con el alma en vilo. Antonio era un viejo amigo de la infancia, notario ya jubilado, un hombre tan recto y sólido como los robles centenarios del monte. Toqué a su puerta con los nudillos, pues no me quedaban fuerzas ni para llamar al timbre. Cuando abrió y me vio en su umbral, pálido y tembloroso, no hizo preguntas estúpidas. Su mirada aguda lo comprendió todo en un instante. Me cogió del brazo, me hizo entrar, me sentó en su butaca junto a la chimenea y me sirvió un coñac, sin decir una palabra. Le conté todo. Las palabras salieron de mi boca de forma atropellada al principio, luego más lentas, más pesadas, a medida que revivía la humillación. Le conté lo del hotel, lo de la residencia, las palabras de Marta en el acantilado. Antonio escuchó en silencio, asintiendo lentamente con la cabeza, con los labios apretados en una línea dura. No me juzgó, no me compadeció con lástima. Me escuchó con la atención de un amigo leal y la mente analítica de un notario. Cuando terminé de hablar,
El único sonido en la habitación era el crepitar de la leña en el fuego. Entonces, se levantó, fue a su despacho y volvió con una carpeta vieja y polvorienta. La puso sobre la mesa con cuidado. Lo sospechaba, Julián, me dijo con voz grave. Tu hija y su marido son ambiciosos, y la ambición a menudo nubla el juicio. Abrió la carpeta. Dentro estaba la escritura de la casa. Cuando Marta te pidió que pusieras la casa a su nombre hace unos años después de la muerte de Elena, insistí en incluir una cláusula. Una que quizás ella, en su avaricia y su prisa, no leyó con la atención debida o no entendió en toda su dimensión. Señaló un párrafo con su dedo índice. Allí estaba, escrito en un lenguaje legal que yo no entendía del todo, pero cuyo significado Antonio me explicó con una claridad meridiana. La casa estaba a nombre de Marta, sí. Pero yo, Julián, su padre, tenía el usufructo vitalicio. El derecho inalienable a vivir en ella, y a disponer de su uso y disfrute, hasta el último día de mi vida. Legalmente, no podían echarme. Legalmente, no podían venderla sin mi consentimiento explícito. Y legalmente, yo podía hacer algo que ellos, en su arrogancia, jamás podrían haber esperado. Un hilo de esperanza, fuerte como un cable de acero, apareció en mi noche. No volví a la casa, no llamé a la puerta para exigir mis derechos, no di ninguna señal de vida, para Marta y Ricardo yo había desaparecido. Quizás pensaron que, en mi desesperación, me había caído por el acantilado. Quizás, en el fondo de sus corazones, era lo que deseaban para tener el camino completamente libre. Dejé que lo creyeran. El silencio se convirtió en mi mejor herramienta, mi arma más poderosa. Durante las siguientes 2 semanas, me quedé en casa de Antonio, recuperando fuerzas, planeando nuestro siguiente movimiento con la paciencia de un carpintero que elige la mejor madera para su obra. Actuamos con sigilo, como 2 viejos zorros que conocen el terreno. Antonio contactó a un conocido suyo, un agente inmobiliario de confianza pero no para vender. Le pedimos que buscara un perfil muy concreto, no un inversor, sino una familia. Una familia joven que buscase un hogar de verdad, que valorase la historia y la artesanía por encima del lujo y la ostentación. Buscábamos a alguien que quisiera restaurar, no demoler. Alguien que pudiera entender el alma de la casa que yo había construido para Elena, y que ahora debía proteger de mi propia sangre. Encontramos a la pareja perfecta. Eran 2 jóvenes arquitectos de la ciudad que soñaban con criar a sus hijos en un entorno rural, cerca del mar. Cuando se sentaron con nosotros en el despacho de Antonio, no les hablé con acento agudo de metros cuadrados ni de tasaciones. Les conté la historia de la casa. Les hablé con acento agudo de Elena, de cómo corté la madera de castaño con mis propias manos, del banco en el porche donde veíamos los atardeceres. Les mostré la única foto que llevaba siempre en mi cartera, Elena y yo, sonriendo, el día que terminamos el tejado. Vieron el amor que había en cada viga. Ellos entendieron, vieron lo que mi hija y su marido habían sido incapaces de ver, no estaban comprando una propiedad, estaban recibiendo el legado de una vida. Y entonces, les propusimos nuestro plan, no les vendí la casa, pues legalmente no podía hacerlo, les traspasé mi derecho de usufructo vitalicio. A cambio, ellos me darían una cantidad modesta, suficiente para vivir con dignidad, y se comprometían por contrato a cuidar la casa, a mantener su esencia, a respetar su alma. Legalmente, era una jugada impecable. La propiedad seguiría siendo de Marta, pero estaría ocupada y protegida durante el resto de mi vida. La propiedad se convertiría en su jaula dorada, un activo en su patrimonio que no podrían tocar, ni vender ni disfrutar. Un recordatorio constante y amargo de su codicia. Su sueño de un hotel de lujo se desvanecía para siempre. No sentirían el alivio de mi muerte, sino la frustración de ver a otra familia viviendo felizmente en el hogar que ellos habían despreciado y intentado arrebatarme. El castigo no era la pérdida del dinero, sino la visión perpetua de la vida que ellos mismos habían decidido destruir por completo. El clímax de mi historia no fue un enfrentamiento a gritos, ni una discusión amarga. Fue el rasgueo silencioso de mi pluma sobre un papel, en la tranquila notaría de un pueblo cercano. Antonio estaba a mi lado, y la joven pareja me miraba con un respeto que me emocionó profundamente. Tomé la pluma estilográfica. Mi mano, esa mano de carpintero llena de callos y cicatrices, no tembló ni un instante. Era la misma mano que había clavado miles de clavos,
que había pulido la madera hasta hacerla brillar. Y ahora, con la misma firmeza, trazaba la firma que sellaba mi futuro. En ese preciso instante, mientras la tinta se secaba sobre el documento oficial, no sentí ni una pizca de venganza. No sentí el triunfo del que ha derrotado a su enemigo. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora sensación de paz. Estaba recuperando el control de mi propia historia, no con la ira y el resentimiento que ellos habían usado contra mí, sino con la calma y la precisión con la que una vez encajé la última viga del tejado de mi hogar. Habían intentado borrarme del mapa, silenciarme, convertirme en un estorbo. Pero yo había decidido, en silencio, reescribir el final del cuento. Dejé que mi firma hablara por mí. Era la firma de un hombre libre, de un hombre que había recuperado su dignidad no al enfrentarse a sus verdugos, sino al proteger la belleza que había creado. La casa de Elena estaba a salvo, su memoria estaba a salvo. Y mi alma, magullada y herida, por fin encontraba un lugar tranquilo donde descansar. La batalla había terminado, y la había ganado sin levantar la voz, usando las únicas herramientas que siempre había conocido: la paciencia, la integridad y un profundo respeto por las cosas bien hechas, ya fuera una casa o una vida. Habían intentado despojarme de todo, pero al final, solo habían conseguido despojarse a sí mismos de su propia humanidad. Me habían dejado en un acantilado creyendo que me arrojaban al vacío, sin darse cuenta de que, en realidad, solo me habían dado el impulso necesario para aprender a volar por mí mismo, con mis propias alas, aunque fueran viejas y cansadas. Y ahora, desde la altura de mi nueva libertad, podía ver con claridad que la verdadera carga no era yo. La verdadera carga era la que ellos tendrían que soportar por el resto de sus vidas. La pluma dejó una marca indeleble en el papel, un trazo final que cerraba un capítulo doloroso y abría uno nuevo, incierto pero mío. En ese trazo estaba la fuerza de mis antepasados, la memoria de mi esposa, la dignidad de un oficio honrado. Era más que una firma. Era la última viga maestra que colocaba en la estructura de mi vida, asegurando que, pasara lo que pasara, aguantaría en pie hasta el final, sólida, recta y verdadera. El viejo carpintero había hecho su último trabajo, y lo había hecho bien. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia. Antes de que esa nueva y amable familia se mudara, mi amigo Antonio me llevó a la casa una última vez, muy temprano, cuando el alba apenas teñía de gris el horizonte. Sabíamos que Marta y Ricardo no estarían allí, seguramente estarían en la ciudad, celebrando su supuesta victoria, brindando por un futuro que ya no les pertenecía. Usé mi vieja llave, la que guardaba en un bolsillo secreto de mi chaqueta de trabajo, una que ellos, en su descuido, no sabían que aún conservaba. La casa me recibió con un silencio gélido, un vacío que calaba más hondo que el frío de la mañana. Ya habían quitado muchas de nuestras cosas, los retratos, los pequeños recuerdos. Se sentía como un cuerpo hermoso pero sin alma. Fui directamente a mi antiguo dormitorio, el que había compartido con Elena durante casi 50 años. Mis pasos resonaban en el suelo de madera con un eco hueco, fantasmal. Abrí el cajón de la mesita de noche que yo mismo había construido con la madera sobrante del tejado. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda que fue de ella, estaba la pequeña caja de música que le tallé en nuestro primer aniversario. La abrí con manos temblorosas. La melodía, una vieja canción de nuestra juventud, sonaba débil, cansada, como un suspiro, pero aún conservaba toda su belleza intacta. La cogí con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, junto a mi corazón. Era lo único que necesitaba llevarme de aquel lugar. Era el único tesoro que ellos no habían podido tasar. Caminé por la casa por última vez, despidiéndome en silencio de cada rincón, de cada sombra, de cada haz de luz que se colaba por las ventanas. Me detuve en el umbral de la cocina, recordando el olor del café de Elena por las mañanas. Me apoyé en el marco de la puerta del salón, viendo el fantasma de una niña pequeña jugando en la alfombra. Cada viga, cada tabla, cada clavo me susurraba una historia, un fragmento de una vida que se desvanecía. No era una despedida amarga sino un adiós necesario, como el que se le da a un viejo amigo que se embarca en un largo viaje. Estaba dejando atrás las paredes, pero me llevaba conmigo los cimientos, que eran los recuerdos que nadie podría arrebatarme.
En la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos cenado en familia, donde Marta había hecho sus deberes de niña, dejé la vieja llave de la puerta principal. A su lado, con un cuidado casi ceremonial, coloqué una única fotografía que saqué de mi cartera. Era una foto de Elena y yo, el día que terminamos la casa, de pie donde ahora estaba la mesa. Estábamos cubiertos de serrín, agotados pero sonriendo a la cámara con la felicidad de quienes han construido su propio paraíso. No dejé ninguna nota. No hacían falta palabras. La llave y la fotografía eran mi mensaje, mi testamento silencioso. Un recordatorio mudo de lo que habían decidido destruir, y de lo que jamás podrían volver a poseer. Me mudé a un pequeño apartamento alquilado en el pueblo vecino, un lugar humilde con las paredes pintadas de blanco y muebles sencillos. Es pequeño, pero tiene un balcón que mira directamente al mar. Desde allí, cada mañana, puedo oler la sal y escuchar el rugido familiar de las olas rompiendo contra las rocas. Es más que suficiente para un viejo carpintero. Aquí no hay fantasmas de discusiones ni silencios tensos. Solo hay la paz del horizonte y la compañía de mis propios pensamientos. He descubierto que un hogar no se mide en metros cuadrados, sino en la tranquilidad que te ofrece. Y este pequeño rincón, con su vista al Cantábrico, se ha convertido en mi verdadero y último refugio. Un lugar solo para mí. Unas semanas después, Antonio me contó lo que había ocurrido. Marta y Ricardo llegaron a la casa con los supuestos compradores, los del hotel de lujo, dispuestos a cerrar el trato. Se encontraron con una escena que jamás habrían imaginado. En el jardín donde planeaban construir una piscina, había dos niños pequeños jugando a la pelota. En el porche, en el banco que yo construí para Elena, estaba sentada una joven pareja tomando café. Se encontraron con un contrato de usufructo que no podían romper, y con la noticia de que yo estaba vivo, seguro y completamente fuera de su alcance. Su castillo de naipes, construido sobre la codicia y la traición, se había derrumbado con un simple soplo de dignidad. Su plan se había convertido en polvo. Tenían la propiedad legal de una casa que no podían usar, ni vender, ni hipotecar. El dinero que esperaban, esa fortuna que les había hecho perder la cabeza y el corazón, se había desvanecido como la niebla de la mañana. Pero lo que no sabían en ese momento era que habían perdido mucho más que una inversión inmobiliaria. Habían perdido su historia, su ancla, el último vínculo que les unía a algo real, a algo construido con amor y sacrificio. Se habían quedado con un papel que decía que eran dueños de unas paredes, pero habían perdido para siempre el alma que habitaba en ellas. Eran ricos en ladrillos, pero pobres en todo lo demás. Mi nieto, Leo, el hijo de Marta, que ahora tiene 17 años, se enteró de toda la historia. Siempre fue un chico callado, observador, con una sensibilidad que no encajaba con la frialdad de sus padres. Un día, sin previo aviso, apareció en la puerta de mi pequeño apartamento con una mochila al hombro. Me miró con unos ojos que eran una extraña mezcla de la determinación de Elena y mi propia tristeza acumulada. «Abuelo», me dijo con una voz que luchaba por no quebrarse, «¿puedo quedarme contigo?». No hizo falta que dijera nada más. El desprecio de sus padres había roto algo fundamental en él, y había venido a buscar las piezas a mi lado. Ahora vive conmigo. Es un muchacho bueno y silencioso. Me ayuda con la compra, leemos el periódico juntos por las mañanas, y a veces por las tardes, nos sentamos en el balcón sin decir nada, simplemente mirando el mar. Le estoy enseñando a reconocer las constelaciones, del mismo modo que Elena me enseñó a mí cuando éramos jóvenes, y el cielo nocturno era nuestro único techo. En su respeto, en su compañía leal y silenciosa, he encontrado la verdadera redención, no la de mis enemigos, que ya no me importan, sino la mía. He encontrado la certeza de que el amor, y la decencia que Elena y yo plantamos, no se han extinguido del todo en mi familia. En él veo la continuación de algo bueno, una rama que ha crecido sana en un árbol que parecía enfermo. Leo ha elegido un camino diferente al de sus padres. Ha elegido la memoria frente al olvido, la dignidad frente a la ambición, y al hacerlo me ha devuelto una parte de la vida que creía perdida para siempre. Ha traído a mi pequeño apartamento el eco de las risas que una vez llenaron mi casa, y ha demostrado que una herencia no consiste en propiedades ni en dinero, sino en los valores que se transmiten de corazón a corazón. Es el mejor legado que un viejo carpintero podría desear. Una viga maestra para el futuro de nuestra estirpe. A veces, por la noche, cuando Leo ya duerme, me siento solo en el balcón.
Sostengo en mis manos la pequeña caja de música de Elena y le doy cuerda. La melodía frágil se mezcla con el sonido de las olas, y me transporta a otro tiempo. Pienso en todo lo que ha pasado. No siento amargura, ni odio. Siento una profunda y serena melancolía, una pena inmensa por lo que se perdió en el camino, por la hija que se extravió en un laberinto de cifras y ambiciones. Y en esos momentos de quietud, entiendo con una claridad absoluta que una casa no son solo ladrillos y madera. Es mucho más que eso. Una casa es un depósito sagrado de la memoria, el testigo silencioso de nuestras alegrías y nuestras penas. Es el lugar donde aprendemos a caminar y, si tenemos suerte, el lugar donde cerramos los ojos por última vez. Sus paredes guardan el eco de las risas, el calor de los abrazos, las lágrimas de las despedidas. Cuando profanas un hogar, cuando lo reduces a una simple mercancía, no estás destruyendo un edificio. Estás quemando la biblioteca de la historia de quienes te dieron la vida, estás arrancando las raíces que te sostienen aunque no te des cuenta. Y eso es un sacrilegio del que no hay redención posible. Ellos creyeron que se estaban deshaciendo de un anciano inútil, de una carga que les impedía volar alto. No se dieron cuenta de que lo que realmente arrojaron por aquel acantilado fue su propia historia, su identidad, su humanidad. Me soltaron a mí, sí, pero en el proceso se desprendieron de la mejor parte de sí mismos. Y una historia, una vez que se pierde, una vez que se traiciona, es la única cosa en este mundo que ni el mejor carpintero, con las mejores herramientas y toda la paciencia del universo, puede volver a construir. Es una fractura que no admite reparación. Me dejaron solo en el borde del abismo, pero no entendieron que un hombre que ha pasado su vida construyendo cosas desde los cimientos sabe cómo encontrar un punto de apoyo incluso en el aire. Ellos me veían como un obstáculo, una reliquia del pasado. Ahora soy yo quien los ve a ellos como lo que son, dos personas que flotan a la deriva, sin un puerto al que regresar, sin un hogar al que llamar propio. Porque un hogar no es el lugar donde tienes la escritura a tu nombre, sino el lugar donde tu corazón puede descansar en paz. Y sus corazones, lo sé, nunca volverán a encontrar la paz. Mi vida ahora es sencilla, pero es mía. Cada amanecer que veo desde mi balcón es una pequeña victoria. Cada conversación silenciosa con mi nieto es un tesoro. He aprendido que la dignidad no es algo que te puedan quitar, es algo que solo tú puedes decidir entregar. Y yo decidí no entregarla. Decidí aferrarme a ella como me aferraba a mi martillo, la herramienta que me dio de comer, y me enseñó que para construir algo sólido, lo más importante es tener unos buenos cimientos. Mis cimientos eran el amor de Elena y el respeto por mi trabajo. Y sobre ellos, he reconstruido mi vida, tabla a tabla, en este pequeño rincón frente al mar. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Espero que mis palabras os hayan acompañado y os hayan hecho reflexionar. Me gustaría mucho saber qué os ha parecido, y si tenéis alguna idea o sugerencia para otras historias que merezcan ser contadas, por favor, dejádmela en los comentarios. Leo cada uno de vuestros mensajes y me dan fuerza para seguir. Y si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, para que juntas, nuestras voces puedan construir un refugio contra el olvido. Porque la historia de cada anciano es una viga que sostiene el techo del mundo.